Deje por favor su Biblia abierta en 1 Corintios capítulo 15. Quiero leerlo, nueva versión internacional, sígalo con su vista. Hoy sabe que hoy es fiesta de primicias. Y lo que quiero compartirle este día, aunque tiene que ver con lo que estamos y vamos a seguir estudiando, de equipamiento para todos uno, estoy hablando de la lección capítulo 11, que no voy a ver todo eso el día de hoy, pero sí quiero tomar algunas cosas de lo que más adelante veremos cuando estemos viendo en totalidad el capítulo 11 en los estudios que estamos llevando a cabo en casa a través de la transmisión del Zoom. Pero dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 20: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que nos incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Hasta ahí. Fíjense que muchas veces, o en varias ocasiones, o por lo menos los 7 años que ya tenemos acá como iglesia en Orizaba, hemos venido haciendo fiestas de primicias anualmente, ¿no? Y tiene mucho significado y yo sé que muchos saben, y si no saben todo, vamos a irlo viendo con equipamiento para todos uno, paso a paso. Pero algo que empecé a tener una inquietud es no dar ninguna primicia si no tienes el entendimiento de lo que es la primicia y de dónde surge todo el asunto de una primicia. Y sin que pierda usted este pasaje en 1 Corintios capítulo 15 versículo 29, quiero que pensemos un poquito en el principio de todas las cosas, en el principio de todo. Ayer estuve reflexionando algunas cosas y ahorita que estamos viendo también el estudio en familia, el culto familiar, lo que estamos viendo del programa Fundamentos, empecé a reflexionar un poco acerca de, bueno, si todo, antes de que existiera todo lo visible, todo era invisible o inmaterial, me refiero al mundo espiritual, ¿por qué entonces se dio Dios a la tarea de crear lo visible, es decir, lo material? Y puede haber quizás muchas respuestas, pero lo que más pensaba y saltaba en mi mente era esto, de que Dios no está limitado, que así como Dios gobierna todo en el ámbito espiritual, también lo gobierna en lo que Él creó como el ámbito físico o material, como podríamos decirle. Y ahora quiero compartirle algo. Hay muchas cosas
que sucedieron en el cielo, en el ámbito espiritual, y de las cuales algunas cosas conocemos gracias a la palabra, y sabemos que Dios en ese mundo espiritual tiene ángeles, y sabemos de la rebelión que hubo también de Satanás, de los ángeles que le siguieron. Y cómo entonces el enemigo viene a tentar al ser humano para que éste caiga y desvirtuar de alguna forma el propósito de Dios para con el hombre. Propósito que obviamente Dios ya tenía todo pensado para restaurarlo. Ahora bien, quiero decirle que el creador de todas las cosas es Dios. Sí, el creador de todas las cosas es Dios. El primero en todas las cosas es Dios. Para nosotros, dice la palabra, y es verdad, está constatado, que Cristo fue crucificado y resucitó hace cerca de 2000 años, y creo que no tenemos problema con eso. Pero dice la Escritura que Cristo fue el Cordero inmolado, que Cristo fue sacrificado antes de la fundación del mundo, ya había sido preparado. Y era el Cordero para ser sacrificado por nosotros, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es eso? Amado, en lo espiritual el tiempo es otra cosa. ¿Cuántos años fue eso? ¿Quién sabe? No podríamos medirlo quizás humanamente por la limitación que tenemos de la humanidad. No podríamos medir eternidad. Pero estamos hablando de cosas eternas. Ahora quiero decirle que como Dios es el creador de todas las cosas y Dios es el primero en todos, antes de todo siempre está Él. Y antes de que las cosas sucedieran en lo físico, ya habían sucedido en lo espiritual. Sí, ya habían sucedido en lo espiritual. Es que Dios es eterno. Por ejemplo, para nosotros, y a lo mejor nos conflictúa esto, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuándo será la batalla del Armagedón? Bíblicamente, obviamente, se levantarán los reinos, se levantará Satanás y pelearán contra el Señor y los ángeles. Pero yo le digo algo, todo lo que vio Juan, lo vio desde una perspectiva eterna. Es decir, ¿va a suceder? Sí. Sí va a suceder. Pero ya está hecho. Es un hecho. Cuando Dios habló acerca de Cristo como el Cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo tenía establecido. En nuestro tiempo humano, o como lo vamos midiendo, podemos decir, sí, hace 2000 años. Sí, pero en la perspectiva eterna de Dios, en la eternésima de Dios, ya era un hecho. No es de que si llegaba o no llegaba, ya era un hecho. Si sale de la boca de Dios, es dalo por hecho. Va a suceder. Ahora bien, quiero decirle que Cristo es la primicia de Dios. La palabra primicia viene también de la palabra primogénito o de la palabra primero. Y hace unos domingos que veíamos acerca del amor protónico, veíamos que esa palabra primero sí, viene de protón, de lo primero. Ahora bien, de entender entonces que el ser humano recibe entendimiento de parte de Dios
para hacer las cosas a la manera de Dios. Bueno, a ver, quiero que vayamos viendo este asunto. A ver. Acompáñeme y no pierda 1 Corintios 15. Acompáñeme a Génesis, por favor. Al capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Jávila, donde había oro. El oro de esa región era fino, y también había allí una resina muy buena y piedra de onis. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que recorría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Muy bien. A ver, ¿a quién se le ocurrió crear al hombre? A Dios, ¿vale? Ok. A ver, Dios es un ser espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Dios es espíritu. Ok. Y dice Dios: voy a hacer lo material. Y usted sabe que Dios hizo la luz, usted sabe que Dios constituyó las estrellas, los planetas, toda la creación. Pero en el 6º día, y eso vimos en la semana, crea al ser humano. Muy bien. A Dios se le ocurrió crear ¿a quién? Al ser humano, para que el ser humano representara a Dios, porque en ninguno de los seres que creó puso su imagen y semejanza, sino en el ser humano. Ahora bien, si el ser humano tiene la imagen y semejanza de Dios, ¿qué función tiene el ser humano? Hacer la labor de Dios en lo material que Dios creó. ¿Sale? Especialmente la tierra. ¿Ok? Ahora bien, dice la palabra que Dios puso iniciativa. Dios puso al hombre en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cuidara y lo labrara. ¿Sale? Ok. Muy bien, a ver. ¿A quién se le ocurrió el trabajo de labrador y cultivador? ¿Por qué se le habrá ocurrido eso a Dios? ¿Por qué se le ocurrió a Dios que el hombre labrara y cuidara el huerto del Edén? ¿Por qué? Sabría que quiero ir a algo más de las obediencias, algo más. A ver, se le ocurrió a Dios que el hombre cuidara
y labrara el huerto. ¿Estamos de acuerdo? Y tenía después el hombre que llenar ¿qué? Toda la tierra. Ok, el primer trabajo está allí, en el jardín. Ok, muy bien. Ahora, pero si a Dios se le ocurrió que el hombre cuidara y labrara, quiere decir entonces que también Dios cuida y Dios labra la tierra. Lo que le encomendó al hombre es lo que ya estaba en Dios. ¿Sí? O sea, Dios por eso es el primero en todo. Vamos, quiero que avancemos tantito. Después de la caída del ser humano, a un pasaje bastante conocido por nosotros y que hemos escuchado muchas veces, y tiene que ver con el evento de Caín y Abel. Dice Génesis 4: el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Muy bien. Tenemos ahora ya la caída del hombre, y vemos a los dos muchachos, los dos hombres que nacen de Adán y Eva, los dos en los que se centra la palabra. ¿Ok? Y dice que estos tenían dos actividades. Uno, ¿a qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba Caín? ¿A qué? ¿A qué? Ok, a labrar la tierra. Ok. ¿Y a qué se dedicaba Abel? ¿A criar qué? Ovejas. Muy bien. ¿De dónde sacaron esos oficios? Ok. Entonces voy viendo que Dios es cultivador y Dios cuida ovejas. Ok, vamos viendo. A ver. Entonces en el cielo hay ovejas, sí, las que se convierten a Cristo. Ok, no le pienso ahorita. A lo que voy es a lo primero. Dice la palabra que estos muchachos fueron a Dios y le presentaron ¿qué? Ofrenda. Ok. Usted encuentra que Adán y Eva le hayan presentado ofrenda a Dios en el huerto del Edén. ¿No, verdad? No lo encuentra, no lo encontramos. ¿Pudo haber pasado? Si queremos suponer muchas cosas y volar nuestra imaginación, pudo haber pasado. Pero por lo menos veo bíblicamente que aparece el primer momento en que le entregan ofrenda a Dios, bíblicamente. ¿Ok? Primera ofrenda, bíblicamente, o que queda registrado en la Biblia, para que me entienda. Entonces, dice que los dos presentan una ofrenda. ¿Quién les enseñó a presentar ofrenda delante de Dios? Estamos viendo ya al hombre, después de caer, descendientes ahora del hombre Adán y Eva, ahora caídos, y que ahora presentan una ofrenda a Dios,
cada uno conforme el fruto de su trabajo. Pero ¿de dónde sacaron la idea? Amado, creados a imagen y semejanza de Dios. Con todo y lo que quieras, caído lo que quieras el ser humano, pero actuando conforme la imagen y la semejanza de Dios. Y dice que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, pero sí vio con agrado la ofrenda de Abel. Más adelante ya en los evangelios se explica más de esto y dice que las obras de Caín no eran justas delante de Dios. Pero a lo que voy, amado, es que antes de que estos muchachos o hombres ya en ese momento, porque no nos da la edad, ¿cuántos años tenían? Las caricaturas, las películas nos dibujan, nos ponen ahí dos muchachos, la verdad no sabemos qué edad tenían. Si eran los primeros hijos, sí eran los primeros hijos, pero no, y cuando vas leyendo luego hay una confusión, porque dicen, bueno, pero ¿qué edad tenían cuando mató Caín a Abel? ¿Qué edad tenían? Pero ¿cómo dice Caín entonces que lo iban a señalar ahora los pueblos? Sí, la Biblia se centra en estos dos primeros. Pero no quiere decir que no existiera ya en ese momento otros más, nacidos también de Adán y Eva. Se centra en ellos y luego se centra en Set. Claro. Pero a lo que voy ahorita no es de buscarle curiosidades bíblicas. A lo que voy es, tomaron la iniciativa por la imagen y semejanza de Dios. Ahora vea esto, a ver. ¿Quién habrá sido el primero en la historia, si quieres, de lo visible y de lo no invisible? ¿Quién habrá sido el primero en ofrendar algo? ¿Quién fue el primero que ofrendó algo? ¿O alguien? Dios. ¿Lo ves? Por eso dice la palabra que Cristo fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, el primero que presenta ofrenda fue Dios. Y no presenta cualquier ofrenda, presenta la ofrenda más valiosa que supera todo lo valioso. Y presenta al Hijo. Acá está mi mejor ofrenda, yo mismo en mi Hijo. Ve el corazón de Abel ahora. Después de a luz su hermano, ok. Tiempo después, Génesis, ponnos fechas, por favor, es que no se podía. Ese tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ok, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ok. Presentó una ofrenda del fruto de la tierra. Ok, ahí está. Vamos a ver. Luego dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa. Vea el corazón de uno y del otro. A ver, yo no le estoy explicando esto para motivarlo a ofrendar. Que quede claro. Pasó que... No, y los que me conocen de años saben, lo que menos va a pedir es una ofrenda. La verdad.
pero quiero que entienda principios. Dice, de Caín presentó una ofrenda de los frutos de la tierra. Y Abel llevó los primogénitos de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de sus rebaños. Todos podemos hacer algo parecido, pero cuando lo haces a la manera de Dios, con la mentalidad, y en el caso de los cristianos, con la actitud correcta, el espíritu correcto, pero ahora conforme la imagen de Jesucristo, vamos a actuar conforme Dios, conforme lo hace Dios. Por eso, en el ser humano hay esas cosas que parecían, oye, pero ¿de dónde sacó eso el ser humano? ¿A quién se le ocurrió? Mira, todo viene de Dios. ¿El hombre cayó en pecado? Sí. La imagen sigue estando en el ser humano, sí, desvirtuada, pero sigue estando allí. Porque el hombre, para desgracia de la humanidad, comió del fruto equivocado. Fíjese que del árbol de la vida no le prohibió comer. No dice, te prohíbo comer del árbol de la vida. No le prohibió comer del árbol de la vida. Pero el hombre prefirió antes que la vida conocer el bien y el mal. Entonces, los que conocemos al Señor tenemos que actuar, pero entendidos de que no hacemos nada extraordinario. O sea, sí tenemos que hacer las cosas bien, para Dios, para honra de Dios, con un espíritu correcto, pero quiero decirte que antes de que podamos apantallar a Dios con una ofrenda, ella nos apantalló dando a Cristo. Sin que nosotros mereciéramos la entrega del Señor, aunque realmente Cristo se entregó al Padre para rescate de nosotros. La ofrenda fue para Dios mismo, sí, pero pasó por nosotros también, porque gracias a esa ofrenda que de Dios, al entregar a Cristo, gracias a esa ofrenda fuimos rescatados nosotros, entregando al Hijo para la muerte de cruz. Entonces toma la iniciativa de Dios. Vemos el actuar del ser humano conforme el corazón de Dios. En Abel por lo menos. ¿Lo ves? Y tiene mucho esto. A ver, dice, Caín se dedicó a trabajar la tierra, pero bueno, Abel se dedicó a pastorear ovejas. Ahí dice la ofrenda. Tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos y su grasa. Ok, yo le decía, palabra primicias viene de lo primero, viene también de lo primogénito. Raíz de todas estas palabras, protón. Bueno, ahí en el hebreo es diferente porque no es griego, pero viene de la misma, del mismo sentido de la palabra. ¿Ok? Ahora bien, si habla de que Abel entregó lo primero, ¿sí?, lo mejor de su rebaño, los primogénitos, con su grasa. A lo mejor dirás, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Lo entregó íntegramente, para que lo entendamos. Ahora bien, tiene esto bastante significado espiritualmente cuando lo empiezas a ver y entiendes que Cristo es el Cordero inmolado. Porque Él como Cordero fue dado completamente a Dios.
Ya cuando abundemos en todo el tema del capítulo 11 del libro, vamos a entender un poquito más de las primicias, pero no quiero entrar a todo eso. Quiero explicar esto en principio, de dónde viene, por qué lo hacemos, porque si hacemos algo sin entendimiento, lo vamos a hacer huecamente y no vamos a estar honrando a Dios verdaderamente. ¿Sí? Ahora bien, quiero que avancemos. Ahora sí que avancemos en el tiempo bíblico. Y vamos a hacer un viaje por el tiempo con la Biblia. Bueno, déjame buscarlo. Mateo capítulo 26. ¿Lo tiene? Ok, Mateo 26, versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pues no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a sus discípulos y les dijo: siguen durmiendo y descansando. Miran, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Aquí viene el que me traiciona. Ahora bien, ok, quiero comentarle algo en esto. El pasaje paralelo dice que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ya era el momento ahora de que se hiciera efectiva la muerte de cruz para Jesús. ¿Vale? Ya era el momento, ¿okay? Ya Jesús ya sabía, ya es mi hora, y empieza a tener ese desfallecer a punto de morir. ¿Qué es ese desfallecer? Okay. Ese desfallecer a punto de morir es una preocupación tan intensa que te parte el corazón. Es una preocupación que dices, híjoles, no era una depresión de la gente melancólica que se está nublado. No. Era algo tremendamente profundo en el corazón de Jesús. Ahora bien, cuando está el Señor allí, era el momento en que se iba a hacer físicamente la entrega de la ofrenda más alta y sublime para Dios, que era Él mismo. ¿Ok? Usted sabe que en ese momento llegan, porque Judas traiciona a Jesús, lo entrega, y llegan para arrestar a Jesús. Y después empieza todo el proceso para llevar al Señor a la crucifixión. ¿Ok? Cosa que ya estaba planeada por Dios. ¿Desde cuándo, hermano?
desde antes de la fundación del mundo, porque Dios es el primero. Ok. Cuando Jesús está allí en ese huerto llamado Getsemaní, hace un tiempo escuchaba yo una alegoría. Una alegoría es cuando quieren comparar una cosa con otra, pero tiene mucho sentido lo que explicaba este historiador. Dice que Getsemaní significa el lugar donde se oprimen los olivos, ¿vale? O el lugar donde se muelen los olivos. Usted sabe que el olivo es ese pequeño fruto del cual se saca el aceite de oliva, que es tan bueno, tan nutritivo. Entonces dice que este huerto de Getsemaní, que al día de hoy todavía existe, aunque ya con pocos olivos, en ese lugar dice que había una prensa en la que todo lo que se juntaba de los olivos se metía a esa prensa de molino y era aplastado los olivos por medio de una gran piedra, una rueda bastante pesada, para extraer de ellos todo lo que es el aceite. ¿Ok? Ok. Cuando Jesús está allí, Él es el olivo santo de Dios, puesto para ser oprimido, aplastado, triturado, molido en su cuerpo. Amado, cuando Jesús está allí en Getsemaní, Él se puso como el olivo para ser aplastado, triturado, molido completamente en su cuerpo. Yo creo que la película La Pasión de Cristo se queda corta de todo lo que pasó realmente en el momento, porque el Señor queda completamente desfigurado y su cuerpo realmente abatidísimo. Ahora bien, cuando en el Monte de los Olivos, dice el historiador, se ponían, había dos tipos de aceite. El que se sacaba por la presión de la prensa, pero había un aceite también especial, que ese era por gravedad. Se recolectaban los frutos, se ponían en un recipiente y los frutos de una manera natural expiraban ese aceite. Caían en un goterito y se juntaban en un recipiente fino. Ese aceite primero, que se llamaba aceite de primicia, se entregaba a los sacerdotes para el servicio del templo. Va entendiendo sentido. Cuando Jesús está en el monte de los olivos y está orando al Padre, porque su corazón ya está completamente abatido de toda la carga que está llevando en ese momento, porque a partir de ese momento empieza a cargarse sobre el cuerpo de Jesús el pecado de nosotros, para llevarlo a la cruz. Y dice la palabra que Jesús, estando allí, de su rostro empieza a brotar sudor con sangre. Sudor con sangre. Y lágrimas de sangre. ¿Ok? Ok, vea esto, a ver. Del olivo, por gravedad y para primicias, se ponía
se sacaba ese aceite antes de ser oprimidas todos los frutos del olivo en la prensa. Se sacaban los primeros por gravedad antes de la prensa. Cuando el Señor, dice este historiador en la alegoría que él hace, está allí orando al Padre 3 veces. Señor, si quieres, quita de mí esta copa, que no me la trague, Señor, pero hágase más bien lo que tú quieres. Ya la ofrenda está comprometida, Señor. Hágase lo que tú quieres. Cuando el Señor dice a este hombre, cuando el Señor está allí orando al Padre y a solas, le estaba entregando al Padre la primicia de su sangre, ahí de rodillas. Lo primero que salió de la sangre de Jesús, primicia para el Padre. Después en la cruz, para la redención de la humanidad. Cristo, la primicia de Dios. Por eso dice la palabra, lo que leíamos al principio, que Él es el primero en todo. Humanamente, el primer ser humano, el primer hombre es Adán. De Jesús dice que Él es el postrer Adán. Pero ¿de dónde sacó la imagen y la semejanza Adán? De Cristo. Porque dice, todo fue hecho por Él y para Él. Es decir, de aquí, de este molde, voy a sacar un hombre material. Como ese hombre material falló, tengo el plan de redención perfecto por medio de mi primicia, el cual es Cristo. Dice la palabra, Dios se mueve en primicias, amado. Es especialista en primicias porque Dios es el primero en todo. Dice la palabra, lo que leímos al principio, y si usted regresa a 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 20 en adelante, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo les ha sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo y en todos. Veamos a ver algo. Cristo, Getsemaní, entregando la ofrenda, Él es la primicia de Dios. Y dice, a ver, ya salió el aceite por gravedad. Ya entregó la primicia de su sangre al Padre. Ahora sí viene el momento en que su cuerpo sea golpeado, maltratado, sangrado y llevado a la cruz para que por medio de su sangre seamos rescatados. ¿Ok? Si tú tienes un fruto y tú lo oprimes, ¿qué va a salir de ese fruto? El jugo. Si tú oprimes el olivo,
¿qué va a salir? Aceite, porque el cuerpo fue ¿qué? Oprimido. ¿Sí? ¿Qué significa? Así que judía y bíblicamente el aceite en la Biblia. La unción que tiene que ver con el Espíritu. Si oprimo al cuerpo, entonces voy a poder dar el aceite para ungir. Voy a poder dar el Espíritu. No podía venir el Consolador hasta que el cuerpo de Jesús no fuera molido. Y Él dijo, voy al Padre, no los dejo huérfanos, les daré otro Consolador. Él tomará de lo mío y me glorificará. Y Él los guiará a toda verdad. Amados, Dios nos dio al Hijo y al Espíritu. No se midió Dios nada. No se quedó con nada. Dice, esto es lo que voy a hacer en la raza humana que crea en mi nombre. No tenemos demasiado de Dios. Si algunas veces equivocadamente nos hemos creído, ¿para qué estamos en el mundo? ¿Qué sentido tiene la vida, amado? Creo que necesitas repasar el Evangelio y entender que Cristo es el Señor, que Dios es primero. Y dice la palabra que Cristo resucitó. Y no solamente lo dice, sino que lo afirma, y nosotros también testificamos de ello, de que Cristo está vivo. Aunque no lo hayamos visto, Él está vivo. Ahora quiero decirte algo. Dice Corintios que Cristo resucitó como ¿qué? Primicias. Como la primicias. A ver, Dios se mueve en primicias. Resucitó. A ver, yo le pregunto algo. Bíblicamente, y aunque no dijera bíblicamente, ¿había gente que ya hubiera resucitado antes de Cristo? ¿Sí o no? Sí. Bíblicamente, mucha gente, Dios resucitó gente en el Antiguo Testamento, y aun cuando Cristo aparece y empieza a hacer milagros y señales, resucitó gente. Pero ninguno resucitó para no morir jamás. Él, primicia. Ahora bien, a ver, dice la palabra que Jesús es el primogénito del Padre. Y el primogénito entre muchos que somos ahora hijos de Dios. Ok, a ver. ¿Cristo es primicia, sí o no? Sí. ¿Quién dio la primicia? Dios. Muy bien, a ver. Cristo es primicia. Quiero que lo tengas acá bien claro. Cristo es la primicia de Dios. El primero de Dios. Y es primicia. ¿Y tú qué eres? Cristo es primicia, no tengo problema. Primogénito del Padre. Unigénito y primogénito. Y nosotros que por la adopción del Espíritu, ¿qué somos ahora? Sí, no, sí, hijo, sí, claro. A ver, ven Isaí. A ver, un muchacho gallardo. A ver. ¿Qué tiene aquí? ¿Y aquí? ¿Para abajo? Cuerpo. ¿Se la quitamos? ¿Se puede quitar? ¿Te quitamos la cabeza? ¿No dejas? No.
qué? ¿Y son qué? Ya dijo. Cristo nos hizo primicias para el Padre. Antes de conocer al Señor, dice la palabra, dice, que nosotros estábamos muertos en pecados. Y Dios le plació a bien escoger lo vil y lo menospreciado que éramos para hacer ¿qué? Ahora una nueva creación. Cuando Cristo venga, ¿qué viene a buscar? A su iglesia. Pero los discípulos, los creyentes, los cristianos, vienen a ser la primicia que Cristo entrega al Padre ahora como su iglesia. ¿Lo ves? Dios se mueve en primicias, su pensamiento es en primicias. Porque Dios es el primero en todo. Por eso tenemos luego un concepto equivocado de los cristianos, departamentalizándonos, de querer ordenar las cosas y decimos, no, sí, Dios primero, segundo mi esposa, segundo mis hijos, tercero la casa, y queremos departamentalizar todo. Y cuando dices, ¿qué estás haciendo? Si yo soy el primero en todo, estoy por encima de todo. Entonces, cuando entiendes que Dios es el primero en todo, cambia mi mentalidad de poner entonces a Dios realmente en todo como el primero. La pregunta es si nosotros, y me lo predico a mí mismo, no creo que estoy aquí despotricando para allá. No, esto me pega a mí también y le apuesto que en la semana me va a probar Dios. Porque predicas algo y en la semana te pasa cada cosa que dice, Señor, ya no me pongas a predicar porque todo lo que te dije para allá parece espejito, ¿no? Se me refuta en la mañana, en la tarde, en el día. Pero te prueba Dios si es el primero. A ver. Necesitamos cambiar la mentalidad mucho, amados. Bastante, pero bastantísimo. Arrepentirnos de cómo pensábamos para actuar conforme la esencia de Dios, conforme la justicia de Dios. Decimos quizás el domingo, no, Dios es el primero en todo en mi vida. ¿Quién sabe? A lo mejor en la semana, en el diario andar, habría que ver si es realmente lo primero en todo. ¿Y sabes por qué no lo decimos con todo el corazón? Porque a veces no lo creemos. Y porque pensamos, y a lo mejor humanamente, no nos conviene que Él sea lo primero en todo. ¿Por qué? Sí, porque eso implica todo. Implica todo, amado. Podemos decir, no, sí, Dios, no, primeramente Dios, sí, primeramente Dios, pero ¿realmente estás esperando primero en Dios? Y quizás cuando nos damos cuenta, quizás no estoy esperando tanto primero en Dios. Déjame ayudarte, Dios, no sea que se te olvide atender mi asunto. Dice, y a veces nos pasa, amados, que nos bajamos de la posición que Dios nos dio como primicias. A ver, ¿qué significa una primicia? La primicia significa lo más escogido. De lo mejor, lo más escogido. Quiero decirle algo. Cuando estábamos sin Cristo, éramos lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Yo no estoy de acuerdo con muchos que siguen cantando. Le cantan más al viejo hombre que al nuevo, no al nuevo hombre, más bien que cantar lo que Dios hizo en nuestras vidas. A eso me refiero, no cantarnos para exaltarnos. Pero le cantan más al viejo hombre.
Y cuando entiendes esto, y yo tengo que revisar a lo que escucho, porque hay cosas que dicen, no, independientemente del género que me guste, de música, a veces el mensaje dice, como que esto no va. Y seguimos hablando y predicando del viejo hombre, en vez de hablar de la nueva creación en Cristo Jesús. Porque no estamos viendo entonces nuestra identidad que tenemos ahora en Cristo. Y que costó precio de sangre, y la sangre de Cristo. Seguimos cantando, una llaga podrida era mi vida, ¿no? Y soy guapachosa y hasta le bailan los hermanos en la casa, no se hagan que no. La saca la hermana, vente, concédeme esta alabanza. Pero ya no somos esa cosa. Ciertamente, escogió lo vil y lo menospreciado. Lo que no era para hacer algo nuevo hoy. Está equivocado el cristiano que se postra delante de Dios y que quiere pecar con una falsa humildad y decirle a Dios, escúchame porque soy un gusano. Eso es antibíblico y es satánico. O sea que le estás diciendo, tú que dices que naciste de nuevo, estás diciendo a Dios que la nueva naturaleza que tienes es la de un gusano. Eso es antibíblico. Cuando dice que en Cristo, que es la primicia, nosotros hemos sido unidos a Él. ¿Por qué tipo de iglesia viene Cristo? ¿Por una iglesia qué? Santa, pura, sin mancha, sin arruga, sin ¿qué? Defecto alguno. O sea, ¿por qué iglesia viene? Por lo mejor de lo mejor. Por lo más escogido. Ciertamente, cuando estábamos en Cristo, sí éramos, si quieres, la fruta podrida, lo que quieras. Pero Dios nos quitó todo. Y dice, te voy a dar una nueva naturaleza. Sé ahora lo mejor de lo mejor, porque naces de Dios. Y por eso vengo por una iglesia que es una primicia para Dios, lo más escogido de lo escogido, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Tienes un plan especial, sí o no? Lo tenemos. Pues vive como la primicia de Dios. Cristo, tu primicia, sí, pero tú vive como lo escogido que eres en Dios. Y eso no me refiero a que te sientas ahora la última Coca-Cola del desierto, o que te creas el fresa porque estás malentendido, entonces todo y no te dice nada. Y ya luego me hablas con la papa en la boca. No hablo de simpleza. Hablo de la esencia de Dios por medio de Cristo en tu vida. Y con ese entendimiento, amado, de cómo Dios se mueve en primicias. Y que nosotros también somos una primicia en el Señor. Dice la palabra, los primeros serán postreros. ¿Y los postreros serán qué? Primeros. ¿Cuál es cuál entonces? O sea, a los que nos precedieron, los he hecho primicias. Y nosotros que somos postreros, los he hecho primicias. Cuando dice los primeros, sí, los protones serán postreros. Y los postreros serán protones, serán primeros. Señor, pues ya no entendí. Se deja de pensarle mucho. Te ha hecho uno nuevo en Cristo. Cuando el Señor dice que, y hace la comparación, y venga
y manda a sus ángeles a juntar a todos sus escogidos de los 4 puntos cardinales, dice que viene a levantar la ¿qué? La cosecha. Y no se lleva cualquier cosecha. Se lleva lo mejor. En aquel día, así como en la parábola, separaré el trigo de la cizaña. Y la cizaña se parece, pero no es. Hasta que no se ve el fruto. ¿Esta tiene fruto? Sí. Primicia. Y la otra se parece. También trae Biblia bajo el brazo o en el celular, pero no es. No da fruto. La primicia da fruto, y fruto para vida eterna. Dios, el Dios de las primicias, el Señor de las primicias, porque Dios es primero, amados. Por eso, cuando empiezas, y esto te mueve también, cuando tú le das a Dios y dejas de ver matemáticamente y ves con la mente de la eternidad de Dios y entiendes los principios de Dios como primicia y las primicias de Dios, entonces empiezas a actuar como lo hace Dios, poniéndolo a Él como primero en todo. En todo. Cuando Dios entregó a Cristo y entregó al Cordero limpio, sin pecado, sin mancha, sin arruga, con una conciencia limpia, entregó lo mejor. Dios actúa así. De nada sirve, amado, que tú le entregues a Dios un diezmo, una ofrenda, una primicia, una limosna, si no actuamos conforme al Señor, conforme a su justicia. Puedes darle al Señor lo que quieras, bienes, pero si no hay una vida primeramente entregada al Señor, de nada nos sirve, amados. De nada nos sirve. Queda con tristeza porque dices que yo no quería darlo. Y nadie te obliga, amado. Nunca des nada por obligación. Cuando das con tristeza, es cuando no te dices, lo di, híjoles, no hubiera dado. A lo mejor no lo dices, pero lo sientes. Pero cuando das con necesidad, pues doy para que me multiplique más. Y no quiere decir que Dios no multiplique, Dios multiplica, Dios sobreabunda. Y todos pasamos pruebas, sí hay pruebas, yo no digo que no. Pero cuando damos con un corazón alegre, dice, Dios bendice al dador alegre. Pero necesitas tener una mentalidad y estar en ese espíritu y sentir del Señor para actuar conforme Dios lo hace, conforme Dios lo actúa, conforme Dios lo quiere hacer. No seamos quizás como Caín. Dice, Caín no, dio su ofrenda al Señor, sí. Dice la Biblia, dio de los frutos de la tierra. Pero Abel dice, escogió lo mejor de sus primicias, de sus rebaños. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es lo más selecto, lo más escogido. Cuando te esmeras por algo. Eso nos ayuda mucho a componer muchas cosas, amado, en todas las áreas de nuestra vida. Y aprender de ello, para no equivocarnos y actuar rectamente como Dios lo hace. Mira, y
cambia en todo. Algunas escuché esto de Daniel Chipola hace muchos años. Y él decía, cuando tú le entregas algo a Dios y lo metes aún sobre ti, tiene que haber una buena actitud. En el despojarte, pero saber que se lo entregas a Dios. Y él decía, mira, yo cuando nos puso el ejemplo, hace 20 años, amado. Y él nos dijo, porque estábamos varios ahí, yo no era ni pastor, yo no era nada, no sé qué era, yo estaba un metiche ahí, si quieres. Era, creo que líder de jóvenes, de la oración de jóvenes, no, algo tenía ahí, pero el cargo es lo de menos. Y aparte que siempre me agarraban para meserear, ¿no? Pero él decía, mira, cuando yo le ofrendo a mi apóstol, siempre escojo lo mejor para ponérsela. Y él decía, cuando tú tienes una actitud equivocada, se ve hasta cuando achipotas un billete y lo metes en un sobre achipotado. O cuando no te dio tiempo de ir a cambiar las monedas mugrosas y tierrosas por un billete decente para el Señor. Y no hablaba él de billetes en el sentido de que, no, entonces tienen que ser billetes. No, amado. La viuda dio la moneda más chiquita porque era lo que tenía. Pero era lo único que tenía. Y Jesús dijo, esta dio más que todo. No es la cantidad, es el espíritu correcto, la actitud correcta. Y a veces los niños nos ponen mucho ejemplo a los grandes. Niños que le entregan algo al Señor y hasta te decoran el sobre con sus dibujitos, sus garabatitos, lo que quieras. Pero lo hacen más ilusionados que uno grande. He visto niños que cambian monedas para meterle un billete al Señor. Y he visto grandes, a lo mejor sí está contado que es como caiga. Actitud, amados. Espíritu de actitud. Una actitud correcta delante de Dios, porque Dios es primero. No es la cantidad. Repito, no es la cantidad, es el espíritu. Y yo te digo algo, si no tienes un espíritu correcto para darle al Señor, y no tienes en tu corazón hacer las cosas como Dios actúa, porque Él entregó la mejor primicia, Él entregó la mejor ofrenda, y Él entregó la mejor limosna para todos nosotros los necesitados, porque estábamos necesitados de Cristo. Y si no tienes la actitud correcta, yo te digo algo, no des nada. No, pero ¿qué tal si me pregunta? No des nada. ¿A quién le he preguntado? A ver, que se para aquí uno y que me diga, el pastor me llamó porque yo no he diezmado, yo no he ofrendado. Si hay uno que se pare y que me diga aquí, delante de todos y en cámara. No es la cantidad. No diría que si lo das o no lo das. Eso que lo das o no lo das es algo entre tú y Dios. Yo hablo de poner primero a Dios en todo. Que Dios sea el primero con tu ofrenda, pero con tu vida también. Y que no pongas una ofrenda sin que Dios sea el primero en tu vida. Y que no pongas primero tu vida sin que honres a Dios con todo lo demás. Es un todo. Dios es primicia en todo. En todo. ¿Por qué te cuesta a veces seguir a Jesús? Porque no es lo primero en tu vida. A Israel se lo dio por mandamiento. Sí, a Israel se lo cargó por mandamiento. Por el corazón duro de Israel. Le dijo, en ley, diezmas y ofrendas. Y das limosna.
y das primicia en ley. Dice, yo te lo doy en ley porque por el Espíritu no lo entiendes. Para que aprendas a temer a Dios. Para que aprendas a temer a Dios. Por ley se los dio a ellos. ¿Y nosotros por qué lo hacemos, pastor? Yo lo hago por un espíritu de convicción en la gracia. No sé tú por qué. Mi sentir, mi pensamiento es por convicción en la gracia. Porque Dios me llamó a actuar como Cristo actúa y como el Padre Abraham lo hizo. Yo no sé tú. Ese es mi sentir, mi pensamiento. Si me equivoco, dímelo. Tú no sé. Pero te digo algo, que aún en esas cosas que no son nada secundarias, actuemos todos en un mismo sentir, en un mismo plan, en un mismo propósito, en una misma mente en el Señor. Para servir entonces juntos en el Señor. Pero era de la ley, sí, por ley, para el pueblo desobediente. Yo te pregunto, ¿tú estás en desobediencia? Esto es que la ley es espiritual. Sí, es espiritual. A lo mejor tú no eres espiritual. Nadie te va a obligar. No, yo ni te voy a marcar, ni te ando investigando. Yo no investigo a nadie. Yo hablo de principios de Dios. Y hablo de que Dios es primero. Y quiero decirte algo. Yo quiero que Dios sea lo primero en mi vida. Yo no sé en la tuya. Yo quiero que sea el primero en mi esposa, en mis hijos. Y yo tengo mucho que aprender. Y eso que te digo, quiero aprenderlo y seguirlo aprendiendo cada día más, amados. Te lo hablo honestamente, con el corazón en la mano. Yo quiero conocer a Dios cada día más. Me falta mucho. Y no hablo de el saber cosas. Yo hablo del carácter de Dios, completamente. El carácter de Cristo en mi vida. No lo tengo todavía más. Sería el peor pastor mentiroso en un púlpito si te digo, ya tengo todo el carácter de Cristo. Por fe sí, pero no lo he desarrollado todo. Y quiero conocerlo más. Y quiero actuar conforme a la justicia de los justos, parados en Cristo Jesús. Y ese es mi sentir. Y con ese tipo de sentir espiritual, que Dios le habla a cada uno. Porque no es lo que el pastor dice. Y muchas veces yo me sigo encontrando con el pensamiento en muchos de ustedes de seguir pensando y seguir hablando. La frase, no sé, que más espanta de así como el pastor dice. O sea, sí lo digo, sí, yo lo dije. Pero te lo dije porque lo encontré aquí, en algo que se llama Biblia. ¿Por qué decimos, como el pastor dice, sí, para no echarme yo, quedarme con la bolita, dice la persona? Porque si digo, como la Biblia dice, entonces ya lo vi más alto. Y ya no me conviene entonces. No es lo que el pastor se le ocurra o las loqueras del pastor. Más bien es que escudriñemos la Escritura. Y creo que somos bastante sensatos, o debemos ser sensatos, para que aún lo que se predica, pues déjeme echarle otra ojeada en la Biblia, pastor. Y encontrarme con la verdad de Dios y aplicarla. Quiero decirte algo, amada iglesia. Nosotros como iglesia, y le hablo a esa congregación, no tenemos un problema de revelación. No tenemos un problema de revelación. ¿Te digo algo? Tenemos mucha revelación de Dios. Bastante. Y no hablo por, pues
por el pastor. No. Yo hablo de nosotros como iglesia. Tenemos bastante revelación de Dios. ¿Sabes cuál ha sido nuestro problema? La obediencia. A veces pensamos que revelación es, se me apareció Gabriel. No. La revelación viene cuando abres la Biblia y te lo dice. La revelación viene cuando alguien que tuvo ya más revelación te lo explica. Y lo mismo que te predicaron a ti, me lo predicaron a mí. Y es lo que sigo predicando. Primeramente, esta que es la valiosa, la primera. Pero esta, si no queremos obedecerla, ¿qué sentido tiene que la escudriñemos? Tiene que venir obediencia. Cristo, la primicia de Dios, fue obediente al Padre. ¿Qué es lo que espera Jesús encontrar? Una iglesia obediente. Es que es uno con Él. Tenemos que tomar la actitud de Cristo y portarnos como primicias que somos de Dios y con una mentalidad y un espíritu correcto, conforme la guianza del Señor. Por eso, amado, en esta mañana que vamos a entregar lo que hemos consagrado al Señor, que tengamos un pensamiento correcto cada uno de nosotros, entendidos de que el primero en todo fue Dios. El primero que ofrendó y dio primicia fue Dios, amados. Y el que de Él hemos ido aprendiendo, que actuemos entonces como verdaderos hijos. Dijo Jesús: sean santos como mi Padre es santo. Sean justos como mi Padre es justo. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Amado, creo que necesitamos, y dijo Pablo, imitemos a Dios como hijos amados. Decimos, Dios es mi Padre. Pues necesitas actuar más como tu Padre. No es de que querramos aparentar como hijos. Es de que si somos hijos, actuemos como el Padre. Y creo que como hijos necesitamos conocerlo más para actuar como Él actúa. Y te lo bajo al plano humano. Mis hijos viven conmigo, pero necesitan conocerme más. Ellos ya saben cómo actúo en muchas cosas, pero hay cosas que quizás no las han tomado igual o no las hacen igual. Con mi esposa vamos a aprender muchas cosas. Y lo primero que pasa cuando a veces no estoy o algo, ella se hace la gran pregunta: ¿qué haría mi marido si estuviera? Y cuando hablamos me dice, y pensé, ¿qué le hubieras dicho tú a tal hermano o a tal hermana? ¿O qué hubieras hecho tú? Y dice, dije, ya seguro lo que iba a hacer él es esto. Y lo hace así. Y no es de que yo nunca me equivoque. O sea, yo me equivoco todos los días. Pero cuando lo hace así como yo lo hago, le sale bien. Cuando lo hace a su manera, por decirlo así, dice, no salió tan bien el asunto. Pero cuando lo hace imitándome, porque en eso como que hay una imitación, ¿no? Te vas entendiendo y viceversa, ¿no? También como ella lo hace, o hay cosas que no me salen como ella, obviamente, pero vas conociendo, ¿no? Vamos aprendiendo. Amado, por una relación, yo te digo algo, ten una verdadera relación con Dios y aprende todo de Él.
Ese es el verdadero discipulado, amados. Caminamos negados a nosotros mismos, cargando la cruz y aprendiendo de Él. Ahí, a los pies del Maestro. ¿Usted cree que nada fueron discípulos los primeros 12? No, amado, nosotros también somos discípulos. Dijo Jesús: Tomás, porque viste, creíste. Más bienaventurados todos los que crean sin ver. Y te digo algo, amado, somos más bienaventurados que Tomás, porque no lo vimos, pero creemos y le seguimos y nos sigue enseñando y sigue estando con nosotros. Porque como Él dice, si tú fueras infiel, yo no lo soy, porque no puedo negarme a mí mismo. Mi naturaleza es fidelidad. Pero también te dice, pero tú sé fiel hasta el final, porque todo aquel que persevere y sea fiel hasta el final, este será salvo. Ponte de pie, amado.